arraigado en la historia y la sociedad peruana, que continúa ejerciendo su preciosa influencia en la vida de muchas personas. Este sistema de creencias y prácticas discriminatorias ha perdurado a lo largo de los siglos, manteniendo una estructura de supremacía racial que afecta profundamente a la nación. En el Perú, el racismo tiene tres causas principales que contribuyen a su persistencia. En primer lugar, los antecedentes históricos abarcan la génesis de un sistema de jerarquía racial durante la colonización, cuyas secuelas aún resuenan en la sociedad actual. En segundo lugar, la falta de educación inclusiva y la omisión de la historia y la cultura de grupos étnicos minoritarios perpetúan la discriminación. En tercer lugar, la desigualdad socioeconómica profundiza aún más la brecha entre distintos grupos étnicos, limitando el acceso a recursos y oportunidades. Las víctimas más notables de este racismo arraigando son las poblaciones indígenas y amazónicas, quienes enfrentan la discriminación basada en su apariencia y en su forma de hablar. De esta manera similar, la población afroperuana se ve afectada por la discriminación debido a su color de piel, a pesar de sus contribuciones culturales y significativas. El día de hoy les voy a hablar acerca de la definición de racismo. Como saben, el racismo es un sistema arraigado de creencias y actitudes y prácticas que perpetúan la discriminación y opresión de grupos humanos basándose en su ascendencia racial o étnica. A lo largo de la historia, el racismo ha sido utilizado como una herramienta para poder consolidar el control y la supremacia en un grupo racial y sobre otros. Este fenómeno se manifiesta en diversas formas, desde la discriminación individual y la estigmación hasta la preservación de estructuras institucionales y políticas que mantienen y refuerzan la desigualdad racial. Además, el racismo no se limita únicamente a las actitudes de prejuicio, sino que también se refleja en sistemas socioeconómicos y políticos que marginan y excluyen a las personas de ciertos grupos raciales. Estos sistemas pueden manifestarse en la negación de oportunidades educativas, vivienda, empleo y atención médica, lo cual es injusto para todos nosotros. Ahorita vamos a hablar de las causas. Como principales causas de este problema tenemos a los antecedentes históricos. Lo que quiere decir con antecedentes históricos es que viene de las situaciones generadas o implementadas por el hombre que se ha producido en el pasado. Aquí el tema principal vendría a ser la colonización en el Perú, ya que explica la historia de la esclavitud. Se afirma que durante el periodo colonial se estableció un sistema de jerarquía racial, en que los españoles y sus descendientes tenían especiales sobre los grupos indígenas y afrodescendientes. Estas reglas serían parte de las estructuras coloniales practicadas también por las descendencias de sus descendencias. El impacto de la esclavitud ha dejado un legado de desigualdad y discriminación racial que persiste hasta el día de hoy. La segunda causa es la falta de una buena educación que existe en nuestro país. Según el Ministerio de Cultura en el año 2023, afirma que la educación juega un papel fundamental, ya que la falta de una educación intercultural y escasa de visibilización en la historia hace que perpetúe más grandemente la discriminación y el racismo. El tercero, que es la desigualdad socioeconómica, se conoce que existe una brecha significativa en el acceso de los recursos y las oportunidades entre diversos grupos étnicos y culturales, y se conoce también que en su mayoría son la ascendencia indígena y africana los que suelen enfrentar estos niveles altos de pobreza, según el Ministerio de Cultura en el año 2020. Claramente, el racismo en el Perú afecta profundamente a diferentes grupos étnicos y culturales en el país. Por ejemplo, los pueblos indígenas enfrentan discriminación en la educación, atención médica y empleo, junto con estereotipos negativos arraigados en la sociedad. Además, los pueblos indígenas amazónicos luchan por el reconocimiento de sus derechos territoriales y acceso a servicios básicos. También el pueblo afroperuano, a pesar de sus contribuciones culturales, enfrenta discriminación de igual manera con estereotipos raciales que perpetúan su marginación. Estas consecuencias del racismo socavan la construcción de una sociedad inclusiva. Por ende, es crucial abordar este tema promoviendo los derechos de todos los ciudadanos, fomentando la diversidad y luchando contra el racismo para construir un Perú más justo y equitativo. Gracias. La población indígena y amazónica en Perú, incluyendo grupos como los quechua, los aymara, los shipibo-conibo, entre otros, enfrenta una discriminación arraigada en estereotipos y prejuicios relacionados con su forma de hablar, vestimenta y apariencia física. Un 57% de la población percibe que son discriminados por estas razones, lo que limita su acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales, y socava sus derechos y dignidad. Ahora la población afroperuana en el Perú enfrenta una discriminación basada en el color de su piel, esto según el 82% de los peruanos. A pesar de las contribuciones significativas de esta comunidad a la cultura del país, ya sea en música, danza y gastronomía, los afroperuanos enfrentan barreras en educación, empleo y participación política. Además, son víctimas de estereotipos raciales y experimentan una mayor marginación socioeconómica. Representantes del racismo. El racismo en Lima y en el Perú, en general, tiene profundas raíces históricas que se remontan a la época colonial. Durante la colonización española surgió un sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen étnico y otorgaba diferentes derechos y privilegios según su nacionalidad. Este sistema de castas creó una jerarquía racial en la sociedad colonial del Perú, con los españoles en la cima de la pirámide y las poblaciones indígenas y africanas en la base.
Las consecuencias de este sistema colonial de castas y la explotación de las poblaciones indígenas africanas tuvieron un impacto duradero en la sociedad peruana y atribuyeron a la discriminación racial que continúa hasta el día de hoy. Algunas de las formas en que el legado colonial del racismo ha afectado a Lima y el Perú incluye desigualdad económica social, y los pueblos indígenas y afrodescendientes históricamente han enfrentado discriminación en el acceso a recursos y oportunidades económicas, lo que ha llevado a la desigualdad socioeconómica.